Oye, ¿qué les está diciendo el gobierno a ustedes allá en Venezuela? Porque ellos están aquí en Medellín y nosotros... Llega mucha información, pero no la suficiente. ¿Qué les está diciendo a ustedes el gobierno del bajonazo del petróleo? ¿Qué cuento les están echando? El bajo precio del petróleo de Maduro se lo atribuye a la técnica de fracking que practica Estados Unidos para extraer petróleo y, en palabras textuales de Maduro, inundar el mercado internacional. Es decir, Maduro atribuye el bajo precio del petróleo a una supuesta campaña de Estados Unidos para desestabilizar países como Venezuela y promover una invasión que derroque su gobierno constitucional legítimo, tal. O sea, creo que es la misma retórica que se aplica que aplica para todos. O sea, la guerra económica que Maduro atribuye, o sea, Maduro dice que la inflación y el desabastecimiento y la escasez es una guerra económica de sectores de extrema derecha venezolanos con Estados Unidos, y esto para derrocarlo a él. Lo mismo es el fracking. Lo mismo es el tema de los precios del petróleo. Es el fracking de Estados Unidos. O sea, siempre es una misma retórica política e ideológica que al final del cuento no redunda en ninguna solución necesaria para solventar esta situación. ¿O será que ustedes, Germán, los venezolanos, comen mucho cuento? Porque es que es el mismo discurso que los yanquis que nos van a invadir, que la derecha. Este es un discurso de hace 15 años. ¿Será que ustedes, los venezolanos, entonces comen mucho cuento? No sé, porque aquí nos hemos cansado de discursos, particularmente de uno... Sí, bueno, pero usted escucha, Nacho, lo que dice Odell, esa teoría de conspiración, de unirse estos con aquellos para manipular los precios del petróleo, pero mire que esa teoría, no desde lo que dice Maduro, sino desde otros ámbitos, ha tomado fuerza. Eso de que las causas son otras, parece que está tomando fuerza, que las cosas son arreglos entre los que manejan el tema del petróleo, pero no sabemos si sea para tumbar a Maduro, pues, y no sé si tenga la capacidad para hacerlo. Pero yo quería insistir en el tema de qué pasa, que lo dijo usted hace un momento, Nacho, se mantuvo Chávez durante mucho tiempo, se mantiene Maduro, y digamos que la situación ha llegado a un momento insostenible, lo vemos todos, y la oposición no aprovecha esto. Al contrario, oposición dividida en estos momentos, divide y vencerás. Y entonces, por más que la gente esté descontenta, los que podrían hacer algo, que son los opositores, están cada quien por su lado. ¿Qué nos pueden decir ustedes eso, Esperanza, José Ricardo? Sí, bueno, esa situación viene ocurriendo ya desde hace un buen tiempo, y uno de los principales interesados de que esa división exista es el gobierno, y bueno, lamentablemente dentro de sectores de oposición también se imponen los intereses y no ha habido un interés común, que es buscar que se equilibre el país por la vía política, pues. Ese es el escenario, por eso hay un Leopoldo López que está en prisión, y hay muchos dirigentes sobresalientes del sector opositor que ni siquiera van a visitar a Leopoldo López. Y mientras ese escenario se siga planteando, bueno, el sector oficial, dirigido ahora por Maduro, antes fue por Chávez, tiene todas las herramientas para seguir manteniéndose en el poder. Esta baja del precio del petróleo, del barril de petróleo, sin duda alguna que está afectando fuertemente la economía del país, sobre todo porque el presupuesto de la nación se calculaba año tras año en función de un barril promedio $50, $60, cuando estaba por encima de los 100. Sí. Y muchos se preguntaban, y sobre todo le preguntaban a los economistas, ¿por qué se trabaja siempre en función de $50, $60 el presupuesto de la nación cuando el barril del petróleo está por encima de 100? Y la gran conclusión que se sacaba de todo eso es que ese diferencial de $40, $50, $60 por barril era el que utilizaba el gobierno para hacer sus convenios internacionales, regalías de petróleo a las islas del Caribe, a Cuba, que para nadie es un secreto. Para buscar aliados. Para buscar aliados y apoyo político. Y por eso es que en muchas ocasiones organizaciones como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido vehementes y se han impuesto para que se respeten los convenios internacionales. Eso fue lo que pasó el año pasado cuando María Corina fue a intentar hablar en la OEA, invitada por Panamá porque no pudo asistir como invitada venezolana, y fíjense que la convocatoria que se hizo para debatir si era en público o no, en la mayoría dijo que no, que si era en privado. Todo eso gracias a la chequera de PDVSA. Odell está con nosotros por vía Skype. Odell, una pregunta.
y cómo cae en Venezuela, o qué les han dicho a los que están allá, porque es que a mí me interesa mucho su opinión, porque realmente sabemos que la prensa en Venezuela está absolutamente restringida. De pronto les está llegando mucha información de lo público, desde lo oficial, pero por ejemplo, ¿qué les están diciendo ustedes de lo que acaba de suceder con Cuba? Porque entonces ya Cuba ya está mirando para otro lado, ustedes están invadidos de cubanos, según tengo entendido. De hecho, cogieron un montón en estos días aquí en el Golfo Urabá, porque están entrando también desafortunadamente, no, qué pesar, desafortunadamente para ellos, pero están buscando otra oportunidad aquí en Colombia, se viene. ¿Qué les dicen a ustedes de Cuba? Odel, ¿qué les dicen a ustedes de Cuba? Referente al tema de la reactivación de relaciones, es que no escuché la parte previa porque hay problemas en la comunicación, pero referente al tema de la reactivación de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Sí, exactamente. Mira, el gobierno no se ha querido expresar abiertamente al respecto, solamente Maduro ha felicitado al presidente Barack Obama y lo ha llamado hasta una persona. Dijo que era una persona excelsa por admitir su error y extender la mano para que se restablecieran esas relaciones. Pero hasta este momento, de forma pública, Cuba continúa siendo un aliado para el gobierno venezolano, pues no ha habido ningún dirigente del gobierno que haya desestimado esas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pese a la rivalidad que aún mantiene Venezuela con Estados Unidos. Pero muchos dicen, Odel, que esto de lo que está pasando entre Estados Unidos y Cuba es porque ya Venezuela no le puede mandar los dólares que le podía mandar antes, entonces ya como quien dice, Maduro quédese solito que yo busco por otro lado, diría Raúl Castro. Y yo le quiero hablar ahora... Estratega, en ese sentido. Exactamente, yo le quiero hablar ahora, Odel, de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Aquí nos llegan informaciones de censura cada rato. Un canal colombiano, NTN 24, se vive quejando de que les cortan la señal por todos los medios. Internet era lo último y tampoco se habla de censura. ¿Usted cómo hace entonces para cubrir esto que nos está contando de las filas, de la escasez? ¿Cómo hace para cubrir esas noticias y publicarlas? ¿Ha sentido presión por parte del gobierno? Y yo le preguntaría algo de él, usted es de la oposición. El audio no es... Odel, parece que tenemos algunas dificultades con Odel. A ver si ahí se ajusta. Bueno, es una buena pregunta. Ajá, la que le acaba de hacer aquí, Germán. Bueno, sí, lo que es el pluralismo a nivel de medios de comunicación social, eso se ha ido perdiendo. Hay muchos medios reconocidos, por ejemplo, el diario El Universal, un periódico que tiene más de 100 años de circulación, recientemente fue comprado por una corriente del sector oficial. Oiga, lo que pasó con Globovisión. Lo que pasó con Globovisión, porque al principio vino una medida, digamos que fue muy agresiva, de un gran cierre de emisoras de radio. En una oportunidad cerraron 35, 40 emisoras de radio en una sola noche. Yo era muy buen lector del Universal de Caracas y de repente empecé a ver que todos los de opinión se fueron ya suavizando y ya cambiaron. Antes era durísimo. Porque cambió de manos, sí, este año cambió de manos. Ya, ya lo veo y ya es como que todo está muy bien cerrado. Y así ha venido pasando con los medios más emblemáticos, el diario Últimas Noticias, está pasando también con el diario Notitarde de Carabobo. Yo soy de la ciudad de Valencia y ese era uno de los periódicos más emblemáticos allá y bueno, combativo. Y esta semana anunciaron la venta del diario Notitarde, aparentemente también fue comprado por sector oficial, porque entonces en vista de que generó mucho ruido internacional el cierre de medios de comunicación, empezaron por entonces la vía compremos más bien. Exacto. No cerremos, compremos, sí. Pero comenzaron uno que sonó mucho aquí, Radio Caracas. Ese fue el primer cierre realmente. Y otra cosa que hay que añadir es que si no los está cerrando, la escasez los está matando. En periódicos por cantidades están sacando un solo cuerpo. Porque no tienen papel periódico para importar. De aquí llevaron papel desde el año pasado. No los dejaban pasar. Andiarios ha llevado papel periódico para Venezuela porque los medios no tienen cómo publicar. Obama lo que pretende, la élite de los Estados Unidos, así lo digo, más que Obama, la élite de los Estados Unidos ha pretendido siempre destruir la OPEP. Y hoy se han fijado la meta de destruir la OPEP. Y destruyendo la OPEP, desestabilizar el mercado petrolero
destruir los precios, y esto tiene efectos colaterales sobre otros llamados ahora commodities. La expectativa no creo que sea muy buena por la baja del petróleo, y creo que ya el gobierno no tiene para regalar, sino tiene para que la gente trabaje y compre como debe ser. Aquí hay una incertidumbre completamente de casi todos los venezolanos y los extranjeros que vivimos en este país, porque nos tienen desde el año pasado dándonos medidas y medidas y medidas. Odel, no sé si nos está escuchando, Odel. Ahora sí te escucho. Bueno, Odel, una última inquietud porque el programa se nos acaba. ¿Quería usted que este año va a pasar algo importante, sobre todo con los jóvenes? O ustedes tienen elecciones a final del año, si no estoy mal. ¿Qué va a pasar de aquí hasta final del año y estas elecciones para qué son? Mira, las elecciones que vienen a final de año son elecciones parlamentarias para escoger a renovar a los diputados de la Asamblea Nacional. Esperemos, bueno, que las elecciones se cumplan con el cronograma pautado por el Consejo Nacional Electoral, pero eso es en diciembre. Algunos sectores juveniles, algunos sectores de la oposición consideran que debe ocurrir algo antes para poder mitigar esta crisis que al parecer el gobierno no puede calmar. Algunos sectores hablan de continuar la protesta en la calle, de continuar el descontento en la calle, porque al final del cuento lo que está molestando al venezolano en este momento, uno de los principales problemas, además de la inseguridad, es la economía. Entonces, dirigentes políticos quieren irse por esa tendencia, un poco para generar el descontento en la población, y algunos inclusive aspiran a pedir la renuncia al presidente Nicolás Maduro, cosas que otros sectores de la oposición no están tan seguros que vaya a ocurrir. Odel, muchas gracias. Espero volver a contar con su presencia en nuestro programa, porque obviamente es un tema que a nosotros los colombianos, en especial aquí en Cosmovisión, a los antioqueños, nos interesa mucho seguirlos apoyando a ustedes con esto. Muchas gracias a usted desde Venezuela, periodista, y lo seguiremos molestando. Que tenga una feliz noche. José, gracias, siempre por su orden. Muchas gracias a usted. Estuvo vía Skype aquí con nosotros. Sí. Qué bien. José Ricardo, ¿usted hace cuánto está en Medellín? Hace 7 meses. ¿Por qué Medellín? Bueno, pregunta que le hacía ahorita Esperanza. Más o menos lo que comenta Esperanza, Medellín es una ciudad que tiene muy buena calidad de vida, y a nivel de Latinoamérica también se ha convertido en una de las ciudades con mayor seguridad, además de ser una ciudad comercial, industrial. Yo actualmente no estoy ejerciendo el periodismo en la ciudad, estoy trabajando con una agencia de publicidad acá. Pero bueno, la intención de repente también es empezar a trabajar más adelante a nivel de medios. ¿Por qué Medellín? Porque bueno, aparte es una ciudad que da muchas facilidades. En el caso nuestro, de los venezolanos han sido muy hospitalarios, y hay mucha afinidad. Hay realmente Esperanza, mucha cuando afinidad. me dijiste que estuviste en diciembre en tu casa, allá En Venezuela. ¿En Venezuela hay alguna restricción para salir del país? Alguna vez escuché que no puede salir con mucho dinero, que tiene que ir con tarjeta de crédito, bueno, en fin, no sé cómo es la cosa. Hablar de todo el proceso para obtener divisas en Venezuela te tomaría 3 programas, por lo que no podría abordarlo en esta breve pregunta. O sea, comprarse unos dolarcitos para venir. No es posible. No es posible. No es posible, Máximo al puede menos salir con 700 para dólares. Colombia con $700 El tiempo que en tu vayas a tarjeta estar. de crédito, independientemente del tiempo que vayas a estar aquí. 700. Sí, 700 y para eso y debes 300 en efectivo. Y 300 en efectivo. Y para eso debes armar unas carpetas que te pide el ente regulador del gobierno y llevarlas a tu banco, al banco donde tienes tarjeta de crédito, y ver si te las aprueban. Esa es la manera como puedes salir de Venezuela con dólares, a menos que los compres en el mercado que rige la economía venezolana, que es el mercado paralelo. Sale como N cantidad de veces por 18 encima veces del más costo dólar oficial. del oficial. ¿Creen ustedes que esto va a tener salida algún día? ¿Creen ustedes que Venezuela tomará el redil? Porque es que también quedan como tantas preguntas, hombre, Germán. ¿Será que todos los militares están de acuerdo con esto? ruidos de golpe de Estado Por hace eso, rato. ¿será que todos están tan de acuerdo? Porque uno ve unos videos ahí en Facebook y en otras, ve a unos señores ahí hablando que están de acuerdo. ¿Será que sí o que no? Este gobierno supo hacer las cosas. Muchos lo subestimamos, porque me incluyo, a pesar de que yo tenía 15 años cuando el gobierno de Chávez llegó, siempre me le opuse. Debe ser por la corriente de mis padres o de mis mayores. Pero este gobierno supo hacer las cosas, supo dar el dinero a quien tenía que darlo, hay que decirlo. Supo hacer las cosas en el sentido de las estrategias que tenía que emplear para permanecer lo más posible en el poder. Si va a salir, ¿cuándo? No sabemos.
es incierto. Falta el Dios dado que quiere. Y quién sabe quién están preparando por ahí. Exacto. Porque hay muchas fuerzas. A ustedes dos, pues bienvenidos a nuestro Gracias. país. Muchas gracias. Sabemos que Venezuela, igualmente, en los años 60 y 70 recibió cantidad. Todos estaban de allá, los sí, colombianos. Los colombianos estaban Así. allá. Entonces, ojo, que es que no, que Venezuela. No, señores. Venezuela también recibió. En esa época de bonanza petrolera. Y para allá hay los 70, 4 millones, si no estoy sí, mal. de colombianos. A ustedes mucha suerte. Espero volverlos a gracias. invitar porque Gracias. es un tema que siempre lo tendremos hermano y yo en la mira, muy interesante y en verdad son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. Gracias.